Continuamos en Encuentros Pedagógicos y a las 8:45 nos vamos al encuentro con el paro del Magisterio Bogotano. El 27 de abril, paro del Magisterio Bogotano ante la soberbia y negligencia de la alcaldesa Claudia López. Saludo a Edilma Suárez, presidenta de ANEC, seccional Bogotá, Cundinamarca. Buenos días, Edilma. Buenos días, Armando. Un saludo para la audiencia y para mis compañeros de mesa de paro. Gracias. También a Andrés Cubier Rodríguez, de la Junta Directiva de la ADE. Andrés, buenos días. Armando, muy buenos días. A Dilma, mi compañera de aquí de panel. Muy buenos días. Y a Francisco Castañeda, nuestro candidato a la Cámara. Bienvenido, Francisco. Bueno, ya la hicieron la presentación. Buenos días. Entonces, muy concreto por cuestión de tiempo. Tiene sentido el paro del 27, así que empezamos con las damas, ¿cierto? Edilma. Claro, tiene todo el sentido y creo que hemos visto lo que está pasando con el proyecto de la reforma tributaria y de cierta manera este proyecto de reforma tributaria está ocultando el proyecto de reforma al sistema de salud. Con este proyecto de reforma al sistema de salud se permite el ingreso de aseguradoras internacionales, se permite que estas aseguradoras establezcan cualquier tipo de planes de beneficios, se les entregan los recursos públicos, se autoriza que creen la integración vertical y con ello que se acabe la red pública hospitalaria, pero además mantiene la precarización. Es necesario para el funcionamiento de estas aseguradoras internacionales mantener la precarización en la vinculación laboral y aumentar la violencia laboral hacia los trabajadores del sector salud. Eso es solamente una razón de las múltiples que mis compañeros Andrés y Francisco comentaron. Pero el tema de salud es un tema muy peligroso. Bueno, seguimos con Francisco. El sentido del paro de este 27 en Magisterio de Bogotá. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias primero por la invitación, Armando. Creo que razones hay muchas, pero se concentra hoy el recorte a la democracia en el gobierno de Iván Duque. Vemos que han masacrado niños, están masacrando jóvenes a lo largo y ancho del país. La fumigación con glifosato, han aprovechado la pandemia para concentrar el poder de siempre en los bancos, por supuesto la asfixiante situación económica de todos los colombianos y todas las colombianas. Creo que razones hay de sobra para salir a marchar este 28 de abril y generar, digamos, la primera gran protesta nacional en medio de la pandemia, en medio de la crisis y, por supuesto, la absurda orden que dio Duque de bajarle el ritmo a la vacunación. Creo que ningún país sensato, ningún dirigente sensato podría dar semejante orden a los alcaldes. Creo que razones todas y pues vamos a salir con toda la emoción, por supuesto, con todos los cuidados que podamos tener, pero creo que las mayorías empobrecidas del país estamos agobiadas y cansadas ya de este régimen dictatorial y pues vamos a intentar moverlo de su cargo. Esa es la razón del 28 de abril. Claro que sí, digamos, los pongo en contexto. Bogotá con el magisterio ha convocado paro del 27, que ya Andrés vamos a charlar de esa parte, y el 28 nos unimos al paro nacional, ¿cierto, Andrés? Entonces, para entender también el contexto de Dilma y Francisco. Andrés. Así es, Armando. Hay que hacer claridad en que el paro del 27 es en Bogotá. Nos vimos obligados a parar actividades por la sencilla razón que esta Secretaría de Educación y la alcaldesa no han querido volverse a sentar con el sindicato. Nuestro pedido constante es de que suspenda la alternancia en medio de un pico tan elevado como estaban mirando las gráficas. Este tercer pico es mucho más elevado que el segundo, mucho más agudo. Ya sobrepasamos la cifra del máximo de contaminados y de muertos. Ya tenemos cifras récord. Y no han concedido el cierre. Mire, nosotros lo que vimos en las instituciones educativas es que las rectorías les tocó sacar resoluciones de rectoría suspendiendo actividades. En otros colegios los consejos académicos y los consejos directivos tomaron la decisión de suspender la actividad y en otros colegios fueron los mismos maestros con sus asambleas de maestros quienes decidieron tomar la decisión de no regresar a la alternancia. Mire, eso es la respuesta a una decisión absurda y que desconoce el valor de la vida tomada por la alcaldesa y por la secretaria de Educación, lo que nos da a nosotros la razón, que los gobiernos escolares con base en su autonomía sí pueden tomar decisiones y podemos entonces entrar a desconocer una decisión tan absurda y tan
descolocada de todo sentido común, como es esta contradicción que tenemos en el manejo de la pandemia. Muy bien lo decía Pacho. Hoy estuve mirando ya, anoche también lo estuve mirando, que es una disciplina ya mirar el Corona, y ya quitaron de la última, del número 22, las gráficas de vacunación. Es decir, sí hicieron efectivo lo que dijo el presidente, disminuye la vacunación, pero es que aquí la disminuyeron totalmente, ya no están vacunando. Y además vacunas no hay, Edilma y Pacho, estamos en una crisis complicadísima. Si decimos que tienen que reforzarse con la segunda dosis, no hay vacunas para la segunda dosis. Entonces es como la aclaración del motivo del paro del 27, Armando. No, digamos, en ese mismo contexto, preguntarle a Dilma cómo entender la negligencia de la alcaldesa, no solo en el campo educativo, sino también en el campo de salud, y con esta crisis, creo que ya estamos sobre el 90% de ocupación, no sé, según las cifras que comentan, no según datos reales. Sí, señor. Así es, estamos llegando al 90% de ocupación, pero además la alcaldesa Claudia López, desde que llegó a la alcaldía, lo que ha hecho es dar continuidad al negocio propuesto por el alcalde Peñalosa. Si ustedes revisan el contenido del plan de desarrollo, lo que hace es dar continuidad al negocio en la construcción de los hospitales para entregarlo a organismos extranjeros, a empresas españolas, que además tienen algunos antecedentes de corrupción en la misma España. Pero el abandono de los trabajadores del sector salud en Bogotá es absoluto. Esta alcaldesa negó la posibilidad de hacer la mesa de negociación sectorial que el sector salud en Bogotá venía haciendo desde varios años atrás, ¿sí? Y lo que hizo es que terminamos la negociación sindical el 5 de enero, ya no había nada que hacer, después revive esta negociación, firman algo que no es con lo que los trabajadores no estamos de acuerdo, pero a eso hay que sumarle también el abandono en el que tiene en temas de salud a los colegios públicos en Bogotá. O sea, y lo otro también tiene que ver con lo que está pasando con Transmilenio y con estas aglomeraciones en Transmilenio. Realmente este gobierno desde su inicio ha ido en contra de la ciudadanía de Bogotá. Muchas gracias, Edilma. Francisco, ¿qué opinión respecto a esta soberbia de nuestra alcaldesa y en este contexto educativo y de salud en el distrito? No, yo creo que lo han retratado bien Edilma y Andrés. Creo que eso de haber ganado con un programa y gobernar con otro le cuesta a la alcaldesa. Las encuestas ya dicen que ahí sufre un desgaste enorme. Bogotá, nosotros luchamos contra el peñalosismo e hicimos campaña junto a Claudia precisamente porque su bandera era antipeñalosista, haberse comprometido con no talar árboles y ver que va a talar 600 árboles en la avenida Carrera 68, pues dice ya un poco del talante de lo que estamos enfrentando en la ciudad de Bogotá. Creo que acompañaremos, por supuesto, con toda la disposición el paro del 27 y pues nos sumaremos también al paro del 28, exigiéndole a la alcaldesa que se tomen las medidas. Yo lo decía ayer en un programa de tercer canal de Holman Morris, le decía yo a la ciudadanía que efectivamente hay que reconocerle a Claudia que el inicio de la pandemia ella asumió un liderazgo que parecía valioso, interesante, porque confrontaba un poco las tesis de Iván Duque, pero al entregarle el liderazgo al sector privado, a las EPS, pues echó al traste cualquier posibilidad de que la pandemia tuviera algún manejo digno en Bogotá. Es claro que las EPS solo buscan el negocio, especialmente Sura, especialmente el secretario de Salud, que se están ahí beneficiando, haciendo un mutis por el foro frente a las cosas graves que están pasando, especialmente con el hospital de Bosa, con la construcción que va a haber allí. Hay unas situaciones muy delicadas que no se entienden, que no son claras y que evidentemente pues con toda la justeza hay que hacer esa movilización contra la administración estatal. Listo, Andrés, no sé si algo para sí, claro. Antes de una pregunta concreta que le voy a hacer para cerrar. Yo quiero resaltar la intervención de Dilma en el sentido de que ella lo que expresa es la defensa de lo público y en eso nos identificamos totalmente en todos los campos del país y aquí de manera muy especial en la defensa de la salud que como lo dijo muy bien Dilma está entregada a las EPS particulares y ahora va a ser a las EPS internacionales de las cuales la educación tampoco se escapa porque esa amenaza ha sido de carácter permanente. Aquí han llegado colegios e entidades y monopolios internacionales y han comprado colegios y van avanzando poco a poco. De lo otro es del 28,
Armando, es que nosotros colocamos el paro del 27 para ligarlo al 28, porque es que en el 28 también tenemos unas banderas muy importantes. Uno, la defensa de la vida y de la salud y de todo el bienestar de los colombianos. Por lo que acabamos de mencionar, las medidas que no coinciden con lo que necesita el país en el manejo de pandemia. Dos, el cumplimiento de los acuerdos que tiene, sí, de los acuerdos de años anteriores de FECODE que han sido tratados de escamotear por parte del gobierno y a su vez que se active la mesa de negociación del pliego de peticiones porque este gobierno se ha dado la maña de hacerle eco a los sindicatos paralelos, a los sindicatos de papel y han congelado las mesas de negociación y está parado ahí muchas cosas de los trabajadores estatales. Está detenido el aumento salarial del 1.300.000 trabajadores del país. Y lo otro, pues el rechazo a la alternancia en todo el país y a su vez, pues la reforma tributaria es otro de los aspectos supremamente importantes. Es imposible que en medio de la crisis este gobierno esté implementando ese proyecto que de todas maneras es atrabiliario, que le saca los pocos pesos que le llegan a los bolsillos de los empobrecidos de este país y se da las mañas obviamente de implementar un proyecto que a todas luces tiene que ser retirado por el gobierno en el Congreso, ese proyecto. Y si no, entonces el Congreso que tiene que negarlo, porque son como las dos alternativas que tenemos. De todas maneras, estamos procurando que las bancadas consecuentes con los intereses del país no voten ese proyecto o lo voten de manera negativa. Listo, No Andrés, sé qué, Irma, yo qué quiere. voy a hacer una pregunta concreta porque tengo ya 1 minuto y medio. Hablamos del paro, del 27 el magisterio, el 28 a nivel nacional. Muchas voces desde muchos sectores de por qué no plantear un paro indefinido, porque realmente se mida la fuerza y se aproveche este contexto nacional por la grave situación en la que estamos en el contexto también de la reforma tributaria. ¿Usted pensaría y estaría de acuerdo con un paro indefinido? Quisiera la opinión de cada uno de ustedes de una manera muy concreta y muy corta. Sí, yo creo que sí, un paro indefinido, pero además un paro diferente, ¿sí? Hay que hacer movilizaciones frente a esta restricción en diferentes lugares del país. Yo creo que hay que ser muy creativos porque efectivamente se burlan porque a las 4 horas nos retiramos y dada la gravedad de lo que está ocurriendo, yo sí creo que debemos ir a un paro indefinido. Listo, Francisco. Yo creo que el paro tiene que ser cívico, nacional e indefinido. Esto nos va a afectar a todos, está acabando con la vida de la ciudadanía, pero además me preocupa mucho la voz, la opinión de la alcaldesa un poco al lado de la reforma tributaria. Creo que eso es inaceptable y pues hay que salir el 27 y el 28 y los días que correspondan a las calles. Gracias, Andrés. Indudablemente la situación del país va para un paro indefinido y necesitamos entonces aglutinar las fuerzas y retomar la energía con la que veníamos de noviembre de 2019. Claro, este paro nos sufrió un poquito, pero todo el mundo está expectante y activo. Ayer en una entrevista me decían, pero ¿cómo van a hacer ustedes paro con la pandemia? Le dije, eso es irónico. Claro, para defender la vida nos toca arriesgar la vida y así estamos en esta tónica. Claro que sí, nos veremos pues el martes Plaza de Bolívar, miércoles Parque Nacional. Edilma, muchas gracias Francisco, gracias Andrés.